Todos los creyentes deben de tener una Biblia. Es una buena inversión. Es una buena inversión. Les recomiendo, y no es un gol, esta Biblia de la Biblia de Estudio de la Reforma, y el director es R.C. Sproul. Entonces se los recomiendo. Yo sé que a lo mejor no van a ir a McDonald's un fin de semana, de toda la familia, pero se los recomiendo que se inviertan en estas cosas. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que crece? Sí, es una buena herramienta para el Hijo de Dios. Tenemos que invertir en las cosas que perduran. Entonces, estamos en el capítulo 7 del libro a los Romanos, el 24 y 25, y dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Hermanos, les pido una disculpa. Todos los domingos, excepto que predique alguien más, predico en contra de la carne y la soberanía de Dios. Todos los domingos. Y yo creo que algún día de estos vamos a cambiar esto. Pero todos los domingos predicamos en contra de la carne y la soberanía de Dios. Y si elijo un tema tan controversial como este tema, es para demostrar que el apóstol está hablando de su propia experiencia. Así es, algunas personas han afirmado que esta situación que él describe en estos dos versículos que acabo de leer era antes de su conversión, pero este no es el caso. Esas personas están equivocadas o simplemente están mintiendo. Así es, para cualquier persona que atesora la sana doctrina, sabe de qué estoy hablando. Qué rico es el pan bueno, ¿verdad? Nos acostumbramos a comer el pan bueno. Es rico, es delicioso. Pero cuando te dan pan amargo, pan viejo, ¿no sentimos la diferencia? Así es la sana doctrina, hermanos. Es terrible. Muchos de nosotros, cuando escuchamos sobre este pan bueno y se nos fue dado, queríamos más. ¿No tienes más?, le decíamos al predicador. Quiero escuchar más sobre estas doctrinas de la gracia. Así es. El apóstol Pablo, por algunos lo dicen por allá, el más grande de los apóstoles, ese poderoso siervo de Dios, ese príncipe de Israel, ese valiente, ese santo apóstol. Y él dice, y él exclama: ¿quién me va a librar? Miserable de mí. Uno de los errores que caemos mucho los cristianos, los creyentes, es pensar que estos hombres escogidos por Dios no lidiaban con la carne. Sí, hermanos, pensar que a veces leemos en la palabra San Juan, San Judas, San Pablo, y pensamos que ellos eran hombres
que no tenían que lidiar con sus pasiones y pecados. ¿Eso no es cierto? Si Pablo de alguna manera pudiera ser entrevistado hoy, tú estarías de acuerdo con él que sufres los mismos embates. Escúchame, hermano, no estoy diciendo que fuiste tan santo como Pablo o que caminaste con el denuedo que tenía Pablo, pero te voy a decir que los mismos embates que sufría en la carne, tú también los sufres. No hay diferencia. La santidad la da Dios. Así es, Dios. Si conocieras el corazón de esos hombres y pudieras ver sus conflictos internos, si pronto descubrieras eso, te voy a decir algo que es una regla general, y mis hermanos creyentes no me van a dejar mentir. Entre más te acercas a Dios, más puedes ver tu pecado. Y eso es lo maravilloso de la sana doctrina, que todas las veces los domingos somos enfrentados con la verdad. Entre más nos acercamos al Señor, más vemos que estamos reprobados. Y entonces clamamos: miserable de mí. Sí, hermanos, sí. Todos son santos, todos son santos. La iglesia es santa, a quien Dios llamó por su gracia y santificó por su Espíritu. Pero de alguna manera ponemos muy tontamente algunos sobre otros. Los consideramos como seres extraordinarios que no sufren de las mismas pasiones similares a las nuestras. Así es, no miréis a los santos antiguos como exentos de enfermedades o pecados, o a los modernos. Algunos pueden por ahí, algunos he escuchado, ¿no? Y escuchaba ayer que un hombre me decía: es que el hermano Paul Washer. Y yo decía: el hermano Paul Washer ha dicho que si tú lo siguieras en una cámara de video, te darías cuenta que es un hombre que tiene que lidiar con sus pecados. ¿Pero quién vino? Podríamos mencionar a Spurgeon antes de Paul Washer. O tal vez antes de Spurgeon podríamos mencionar a Gill. O antes de Gill podríamos mencionar a Martin Lloyd Jones. Pero si regresamos a la raíz es Cristo. No es estos grandes hombres de Dios. La raíz es Cristo. Todos estos hombres tuvieron que lidiar con su pecado, con sus pasiones. Y ellos afirmaron lo mismo que afirma Pablo: miserable de mí, miserable de mí. Así es, yo creo que hay un deber en el cristiano de acercarse a la santidad. Cuando nos damos cuenta que estamos involucrados en una batalla que los mismos apóstoles tuvieron que pelear. Entonces, el hecho que los mismos apóstoles tuvieran que pelear esta batalla nos trae mucha esperanza. Así es. Entendemos ahora qué es la naturaleza nueva. Sabemos que es el Espíritu Santo el que abre los ojos. Sabemos que es el poder de Dios, aquel que trae esta nueva vida. Sabemos que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora vivimos. Ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero todavía estoy aquí, lidiando con mi carne. Así es. Vemos entonces que algunos han imaginado que la vieja naturaleza
ha sido expulsada del creyente. Pero no es así. No es así. La palabra no lo dice así y la experiencia no lo dice así. La vieja naturaleza está en el cristiano sin cambios, inalterada, igual tan mala como siempre. Yo sé que eso les sorprende, pero vamos a ir a la raíz del problema. Es necesario que escuches esto, porque aquí vamos a poner en tela de juicio algo. La persona que te está hablando está mintiendo o te está diciendo la verdad. Y si te está mintiendo, es un falso profeta. Pero si te está diciendo la verdad, es el momento que pongas atención y te pongas de acuerdo con el Señor. Esto es muy importante. Esto es radical en la vida del hombre. Ahora, quiero que noten lo que dice el apóstol acerca de estas dos naturalezas que están en el cristiano. Y voy a hacer la diferencia, vamos a hacer la diferencia. Primero, en nuestro texto, el apóstol llama a la vieja naturaleza el cuerpo de muerte. ¿Por qué le llama el cuerpo de muerte? Algunos suponen que se refiere a estos cuerpos moribundos. Sí, pero acuérdense que estos cuerpos moribundos no son la causa de la muerte, sino el pecado que vive en mí. Así es, nosotros hemos sido los agraviados por este mal. Si no fuera por el pecado, no tendríamos culpa que encontrar en nuestros pobres cuerpos. Dios no creó al hombre malo, sino obras nobles, son obras nobles de Dios, y no son en sí la causa del pecado. Adán, en el jardín, supo que el cuerpo no era el estorbo, sino el pecado. Y sin el pecado no tendríamos alguna falla que encontrar en nuestras carnes. ¿Qué es entonces? Creo que el apóstol llama al cuerpo el cuerpo de muerte por la naturaleza maligna dentro de él, la naturaleza impulsada hacia el mal, por el pecado que ahora vive en mí, por la corrupción misma del cuerpo por el pecado. Ojo con esto, no se confundan. Ahora, el pecado significa muerte y su poder apenas lo podemos concebir. En oposición a aquella gente, ¿saben lo que acabo de declarar? Yo dije que el pecado, que el cuerpo no es en sí el objeto de ira, aunque sí es el agraviado. El problema es el pecado que ahora vive en mí. Pero hay gente que dice que todo el cuerpo no fue afectado. Y yo te digo exactamente lo contrario, que desde la cabeza hasta los pies el cuerpo fue afectado por el pecado. Hay gente que se llama creyente, pero no lo es. Así es. He escuchado a muchas personas decir que hay trazas, remanentes y restos de pecado en creyente. Estos hombres no se conocen a sí mismos. No es un pedazo de la carne que está mal, sino todo. Es todo el cuerpo de pecado lo que está allí. Y esto lo vamos a probar con esto. Cuando venga la redención de
el Señor no se va a llevar de ti un ojo, una pierna, sino que todos los cuerpos vamos a dormir antes de la venida del Señor. Quiere decir que el Señor va a desalojar este cuerpo y va a convertirlo en uno nuevo. Nos va a dar uno nuevo. Eso prueba lo que acabo de decir, que todo el cuerpo está mal, porque si existiera algo bueno en el cuerpo, el Señor lo conservaría. Así es, la gracia, y hemos estado hablando mucho de la gracia. La gracia, por poderosa que sea, todavía no mata al cuerpo. No mutila este cuerpo, no corta sus miembros, la deja o lo deja entero. Aunque bendito sea Dios, la crucifica clavándola en la cruz de Cristo. Gálatas 2:20. Ahora, el apóstol está llamando al cuerpo algo tangible. Quiere decir, si ustedes a veces no se sienten tan espirituales, a veces nos cuesta trabajo hasta caminar con el Señor. Pero ninguno de ustedes ha dudado en ningún momento dónde está su cuerpo natural. ¿Por qué es así? ¿Por qué las cosas son así? La nueva naturaleza es un espíritu sutil. No es fácil de detectar. Muchas veces me pregunto si está allí, pero en cuanto a mi vieja naturaleza, la encuentro ahí todos los días, todas las mañanas. Me veo en el espejo y digo, allí estás, todavía peleando, todavía dando lata. Así es. No es simplemente que el cuerpo, un trapo, un remanente, una tela del vestido viejo, sino que todo está allí en su totalidad. Y hemos estado hablando de la gracia. Aunque este cuerpo sujetado por la gracia todavía tira golpes. Eso es impresionante. Eso es, para mí es impresionante. ¿Cómo puede ser posible que algo sujetado por la gracia de Dios todavía pelea hasta el día de hoy? Y tú te preguntarás, hermano, ¿sí? Pregúntale a los demás. Todos los días de todos los años, la carne sigue peleando. No podemos ir muy lejos. Escucha las constataciones. Escucha cómo se comportan algunos creyentes, todavía lidiando con su carne, como si pudieran castigar. Hay gente que te dice, oye, yo voy a castigar a Dios y no voy a ir a la iglesia. Imagínate, castigas a Dios no yendo a la iglesia. Oye, ¿sabes qué? No voy a ir al estudio bíblico. ¿Por qué? Porque hay un hermano allí que me cae mal. Lidiando con nuestra carne todavía. Así es. Pero ¿por qué el apóstol lo llama el cuerpo de muerte? Simplemente para expresar lo terrible que es este pecado que permanece en él, en el corazón, en la cabeza, en los ojos, en las manos, en los pies. Esto es terrible. Y es terrible que todos los domingos prediquemos lo mismo. Un cuerpo de muerte. Ustedes recordarán este ejemplo, los que leen, que antiguamente, cuando se quería castigar a un hombre tiranamente, se le ataba un cuerpo muerto a su espalda.
Y así tenía este hombre que estaba sano, amarrado a su espalda a un cadáver. ¿Ustedes saben qué es lo que pasaba? Eventualmente el cuerpo podrido podría el cuerpo nuevo, el que estaba sano. Ahora, piensa esto en el creyente. Tenemos ahora dentro de nosotros una vida nueva. La Biblia nos llama que somos el templo del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Pero mira lo que pasa. Todavía estamos aquí en este cuerpo muerto, este cuerpo que se puede volver repugnante, horrible, este cuerpo que se puede volver un maloliente, sucio, corrupto, abominable. Es el cuerpo de esta muerte, la muerte encarnada, la muerte morando en el mismo templo del Espíritu. Quiero que piensen en esto por un segundo. La muerte es una cosa horrible. Las personas que han visto un cadáver, ¿qué pasa con un cadáver? Es algo horrible. Ahora está acostado allí una persona que antes andaba, que tenía vida, y ahora está muerto. Es terrible. Y la razón por la cual nosotros tenemos esperanza es porque Cristo nos ha prometido una vida nueva. Nos ha prometido una nueva vida en Él. Nuestra esperanza no está puesta en este cuerpo. No, sabemos completamente cuál es el final de este cuerpo. Así es, el pecado con el que nací tiene todo el terror desconocido, toda la fuerza destructiva y toda la tremenda oscuridad de la muerte. Pero esa es la condición del creyente. Así es. Y quiero que pienses en este ejemplo. Un hombre ha vivido 30 años y a los 32 años viene a los pies del Señor. Ahora tenemos un hombre que ha vivido en pecado 30 años, que se ha podrido la mente por 30 años y ahora vive con el Señor solamente 2 años. Eso es una desventaja. Tenemos a Goliat peleando contra David. Tenemos, ahora sí, que al viejo Adán, al viejo roble que ha hundido sus raíces en la profundidad de la humanidad. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Cuántos de ustedes, empezando conmigo, no nos acordamos y decimos, ¿cómo fui tan bruto de haber hecho esto? ¿Cómo fui tan tonto de haber tomado esta decisión? Eso no estuvo bien. 30 años viviendo como bárbaro y ahora he venido a los pies de Cristo. Y pareciera entonces que el viejo Adán tiene una ventaja. ¿Podrá este nuevo ser, este nuevo niño divino, desarraigar la vieja raíz y arrojarla de su lugar? ¡Qué difícil! Y ustedes que son jardineros o alguien que tratar de quitar una raíz es terrible, es algo terrible. Tú tratas de quitar una raíz y empiezas a acabar y acabar. ¿Sabes qué? Lo más fácil a veces es matar la mata, matar el árbol. Te digo esto porque Dios hace un milagro impresionante. Dios le dice al sicomoro, arráncate y plántate en el mar. Solamente Él lo puede hacer. Ese es el milagro de la salvación. Así es, desde su nacimiento, la nueva naturaleza, el nacido de nuevo, el regenerado, el llamado por Dios,
va a luchar contra la antigua naturaleza. Así es. Nuevamente observe que la vieja naturaleza del hombre que permanece en el cristiano es mala y nunca puede ser otra cosa que mala, porque se nos dice en este capítulo que en mí, es decir, en mi carne, allí no mora el bien. La naturaleza de Adán no puede mejorar. Ojo, está sujeta por la gracia, pero no puede mejorar. Tú puedes hacer intentos humanos, la puedes llevar a la universidad, la puedes llevar con buenos maestros, la puedes instruir, le puedes dar muchas cosas, pero lo único que vas a agregar es rebelión. Así es. No se puede hacer del tirano un amigo. No se puede convertir de las tinieblas la luz. Es un enemigo de Dios y un enemigo de Dios siempre lo será. Por el contrario, la vida nueva que Dios nos ha dado no puede pecar. ¡Qué controversia lo que acabo de decir! Y vamos a ir todos a 1 de Juan 3:9. 1 de Juan 3:9. Vamos a poner atención en esto. Y esto es fascinante. Esto realmente es fascinante. Porque tenemos ahora una naturaleza caída y tenemos a un nuevo ser. Y los dos habitan en el mismo lugar. ¿Qué es lo que dice nuestro hermano Juan? Vamos a poner atención aquí. 1 de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Espérate un momento, Juan. ¿No te das cuenta que todos los días peco? ¿Que todos los días falto? ¿Que todos los días cargo corto de la misericordia de Dios? No de la misericordia de Dios, sino de la gloria de Dios. Todos los días. Pero tú me estás diciendo que no puedo pecar. ¿Cómo es esto? Explícame esto. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este es el significado de un pasaje en Juan. La vieja naturaleza es mala, solamente mala, y así continuará. La nueva naturaleza es completamente buena, no sabe del pecado excepto aborrecerlo. Gloria a Dios. ¡Qué fabuloso! ¡Qué promesa tan grande me ha hecho el Señor Jesucristo en este libro! Me ha dicho que el hombre espiritual no practica el pecado y no puede pecar. ¡Wow! Solamente le puedo alabar y glorificar por estas promesas. Así es. Su contacto con el pecado, a esta nueva naturaleza, le trae dolor y miseria y clama: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Es un cuadro donde están estas dos naturalezas. Permítame recordarles algo. Estas naturalezas son inmutables. La naturaleza caída no va a cambiar. Y la naturaleza espiritual no va a cambiar. Pero viven en el mismo lugar. No podéis hacer menos divina la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, y la vieja naturaleza no la podéis hacer menos impura y terrenal. Vamos a ir todos a Mateo 12. Y esta parte
es fabulosa. Es fabulosa y es realmente muy interesante, porque por muchos años los cristianos o los creyentes con mala doctrina tenían esta parte. Llegaban aquí y tenían. Y leían ahí en Mateo 12:43. Acuérdense, Jesucristo está hablando a los escribas y fariseos. Ellos demandaban una señal. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. ¡Wow! ¡Wow! Y antes de tener buena doctrina, hasta temíamos. No vaya a ser que este espíritu encuentre la casa limpia y salga y regrese con 7 más y sea algo terrible. Así es. Podrás barrer la casa y el espíritu maligno parecerá salir de ella, pero volverá otra vez y traerá consigo otros 7 demonios peores que él. Esta escritura jamás describe la situación de un hombre regenerado, de un hombre nacido de nuevo, sino la penosa existencia humana. ¿Escucharon? No tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con un nacido de nuevo. No tiene nada que ver con alguien que ha sido regenerado por el poder del Espíritu. Esto está describiendo la situación penosa del humano. Tú puedes barrer, trapear, hacer lo que quieras. Sale aquello y regresan 7 más peores. Escuche con atención, es muy importante esto. Es muy importante. La naturaleza caída es la casa del leproso. La lepra está en cada piedra, desde el cimiento hasta el techo. Es un vestido manchado que no se puede desmanchar. Es inútil. Nunca hubo enemistad más letal en todo el mundo entre naciones que las que existen entre estos dos principios, el bien y el mal. A menudo están separados y la distancia hace que su odio sea menos intenso. Y aquí hago una pausa, hermanos. Acabo de decir que esto es una enemistad, esto es un odio acérrimo. Y a veces, en el mundo, los enemigos viven en distantes, viven en lugares separados. Y el odio no es tanto. Pero aquí el caso es que los enemigos viven en el mismo lugar. Este es un problema grande. Hermano, si tú tienes a tu esposa al lado de ti, abrázala y abrázala fuerte. Porque no hay odio más fuerte que el que hay entre hermanos enemigos. No hay odio más fuerte entre el exmarido y la exmujer. No hay odio más fuerte entre dos naciones que antes eran hermanas y ahora son enemigas. Y lo estamos viviendo en este momento. Así es. Un poeta dijo en algún momento: un amigo traiciona a un amigo porque un extraño ¿qué ganaría? Así es. Eso es terrible. Esto es terrible. Lo que estamos describiendo aquí es algo para que tú sepas quién eres, para que sepas qué tanto necesitas la redención de Dios. Así es, hermanos. Ahora bien, es la distancia lo que te hace sentir esto con menos intensidad. Pero ahora sabemos
que es bien y el mal vive en el mismo lugar. Supongamos que estos enemigos desesperados están encerrados en el mismo lugar y están obligados a vivir juntos. La carne le dice al espíritu: esta noche vas a morir. Voy a hacer todo lo posible por acabar contigo. Tú no me dejas disfrutar la vida. Tú no me dejas gozarme como antes me gozaba. Siempre estás allí para recordarme. Antes yo era feliz. Salía, tomaba, hacía de las mías. Tengo que acabar contigo. Así es. La naturaleza nueva le dice a la carne: no, no podrás. Yo en algún momento, con el poder de Dios, te expulsaré. No permitiré más tus arrebatos. Y pensamos siempre, y eso es lo que venía yo platicando esta mañana, no pensemos por algún momento que la nueva naturaleza es débil. No pensemos que podemos usar el ejemplo del lobo y el cordero. La nueva naturaleza es poderosa. La nueva naturaleza es poderosa. Es tanto así que dice la palabra ahí en Isaías 40:31 que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es. No pienses que la naturaleza nueva es débil. La nueva naturaleza es fuerte en el Señor. Así es. Esta enemistad existe. Hay momentos en la vida del creyente que la naturaleza caída está muy activa y causa tristeza a nosotros. ¿Te pasa? A veces cuando estás trabajando 24 horas al día y no le has dedicado nada a las cosas del Señor, y hay una tristeza en ti. O cuando has peleado con tu esposa, hay una tristeza en ti. Cuando no estás caminando como debes de caminar, como sabes tú caminar, hay una tristeza en ti. Así es, cuando comienza la lucha de estas dos naturalezas, las dos naturalezas tienen un arsenal. Fíjate qué interesante es esto. Las dos naturalezas tienen un arsenal. Y eso es lo que dice la Biblia acerca de este arsenal. La carne trata de llamar a la inmoralidad. La carne trata de llamar a la impureza, a la sensualidad, a la idolatría, a la hechicería, a la enemistad, a los pleitos, a los celos, a los enojos, a las rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Se acuerdan dónde está? Gálatas 5, ¿verdad? Y el apóstol dice: en cuanto a eso, contra las cuales os advierto, como ya os los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el Espíritu tiene su arsenal también. Claro que sí. El Espíritu entonces va a llamar al amor, al gozo, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fidelidad, a la mansedumbre, al dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiero hacer énfasis en lo que voy a decir ahorita, y eso no es para que no nos equivoquemos. Un cristiano, veo que hay visitantes hoy, un cristiano no tiene una vida perfecta, pero hay cosas que lo van a denotar, hay cosas que lo van a diferenciar del mundo. Primero que nada,
odiar su pecado. Si no odias tanto el pecado que haces, todo lo posible para expulsarlo, me temo que no eres un hijo de Dios. Odiar tu pecado. Tú puedes decir, wow, hay pecado en mí, estoy haciendo mal. Pero el creyente verdadero aborrece su pecado. De nada sirve que digas, ¿sabes qué? Yo creo que la depravación es mala, si no aborreces la depravación. De nada sirve que digas, el robar es malo, si no aborreces el robo. No es el hecho que yo me sepa corrupto que me prueba cristiano, sino que aborrezco mi corrupción. Así es mi agonizante lucha de muerte contra mi pecado, lo que prueba que soy un hijo de Dios. Es mi agonizante lucha contra mi pecado que prueba que soy un hijo de Dios. Estas dos naturalezas nunca dejarán de luchar mientras estemos en este mundo. Como dijo alguien por aquí, escucho dos voces. La voz del Espíritu Santo y la voz de mi carne. La voz de mi Espíritu Santo me dice, sométete a Dios, haz su voluntad y no la tuya. Y mi carne dice, brilla, sé tú, sé libre. Así es. Como aquella escuela, como aquel enemigo en la escuela que te dice, esta enemistad existe de esta forma, como aquel enemigo que te dice en la escuela, donde yo te vea te voy a pegar. Donde yo te vea me voy a pelear contigo. Así es, la vieja naturaleza nunca se va a rendir. Siempre te va a atacar. Y cuando no te está atacando, está tramando algo en contra de ti. En el libro de El progreso del peregrino, Cristiano pelea contra el ángel Apolión por un tiempo, pero la lucha contra sí mismo está en toda la trama, desde que empieza la trama, él comienza a pelear contra sí mismo. Podemos ver a este hombre usando su lógica, pensando que eso era, y es corregido todo el tiempo por la voz del Espíritu, todo el tiempo. Así es, Satanás, es muy posible que si resistimos al diablo, él va a huir de nosotros. Pero el viejo Adán, ese se queda, ese está con nosotros. Así es una de las cosas más difíciles del mundo ser hijo de Dios. De hecho, es imposible, a menos que el Señor nos haga sus hijos y nos mantenga sus hijos. Eso es cierto. No es aquel que te dice, mira, yo soy el hijo de Dios porque levanté la mano. Los hijos de Dios los mantiene el Señor. ¿Cuántos de nosotros ya hubiéramos corrido, hubiéramos abandonado todo? Todos. Pero la mano poderosa del Señor está sobre su pueblo. Así es. En una batalla siempre hay pérdidas, siempre hay gente que sale lastimada. Pero fíjate qué interesante para el creyente. A pesar de que hay pérdidas, a pesar de que hay gente lastimada, las pruebas, hermanos, nos hacen crecer. Tened por sumo gozo, hermanos míos, que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos y no nos falte nada. Así es. El combatiente cansado da un grito, se queda sin aliento,
y exclama y dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y veamos una respuesta. La ley, hermanito, no te va a ayudar. La ley te va a encontrar culpable inmediatamente. La ley dice: yo no te voy a ayudar y tampoco te quiero ayudar. La voz de la conciencia te dice: bueno, yo puedo ver la batalla, pero no puedo hacer nada por ti. La vieja naturaleza, el viejo Adán, se burla y dice: hasta aquí llegaste, estás perdido. Así es. Esto es muy importante, lo siguiente. Vemos aquí una controversia del apóstol. Vemos que el apóstol está diciendo que ¿quién lo va a librar de este cuerpo de muerte? Y la razón es por una enseñanza muy sana que deberíamos escuchar, que la miseria de Pablo radica en dos cosas que son suficientes para hacer que cualquier hombre pudiera pensarse miserable. Primero, Pablo creía en la doctrina de la responsabilidad humana. Segundo, sin embargo, sabía y sentía la doctrina de la incapacidad humana. ¿Vieron dos cosas? Uno es la responsabilidad y otro es la incapacidad. ¿Por qué digo esto? Hay gente que a veces dice, y he escuchado a la gente decir: ustedes los cristianos no los entiendo. Le dicen al pecador que no puede creer sin arrepentirse sin la ayuda del Espíritu Santo. Sin embargo, le dices que debes creer y arrepentirse. Parece que nos estamos contradiciendo. ¿Cómo entonces debemos reconciliar estas dos enseñanzas? Como dijo el predicador, no hay que reconciliarlas, son amigas, existen en el mismo libro, fueron escritas por la misma mano, fueron escritas por el Espíritu de Dios. Son dos verdades de la Sagrada Escritura y dejamos que se reconcilien entre sí. Son amigas. Los amigos no necesitan reconciliación. Es mi deber ser perfecto, pero soy consciente de que no puedo hacerlo. Sé que cada vez que cometo un pecado soy culpable y sin embargo estoy completamente seguro de que peco, que mi naturaleza es tal que no puedo evitarlo. Siento que no puedo deshacerme de este cuerpo de pecado y muerte y sin embargo sé que debo deshacerme de él. Estas cosas parecieran o podrían ser suficiente para hacer miserable a cualquier hombre. Saber que él es responsable de su naturaleza pecaminosa y sin embargo saber que no se puede deshacer de ella, saber que debe guardarla y sin embargo sentir que no puede. Saber que debe guardar perfectamente la ley de Dios y andar en los mandamientos de la ley sin culpa y sin embargo saber por triste experiencia que es incapaz de hacerlo. ¿Cómo estas dos cosas no llevarán a ningún hombre a la desesperación? Bueno, la primera, es verdad que no puede dejar de pecar. Es cierto. Dios ordena que su ley sea obedecida. Dios ordena que su ley sea obedecida. Sin embargo, el hombre es incapaz de obedecerla. Eso es la Biblia, eso dice la Biblia. Y aquí es donde necesitamos una ayuda sobrenatural. Aquí es donde necesitamos clamar y decir: Dios mío, ayúdame. Porque es imposible cumplir tu ley, es incumplible, pero tú exiges que se cumpla la ley. Así es. Algunos hombres evitan este dilema negando una de estas verdades. Hay gente que dice: bueno, es verdad que no puedo dejar de pecar,
y luego niegan su obligación de dejar de hacerlo, viven como les gusta y dicen que no pueden evitarlo. Por otro lado, hay hombres que dicen, yo puedo dejar de pecar cuando quiera, y así se la viven toda la vida y mueren felizmente en su pecado. Pero el hombre que cree estas doctrinas, como se enseña en la palabra de Dios, que es el responsable por el pecado y que sin embargo no puede deshacerse de él, no me sorprende que cuando mira dentro del mismo se encuentra insuficiente. Otro dice, yo no quisiera ser cristiano si tengo que pelear contra esto. Es cierto, tenemos a la iglesia que lucha todos los días contra su carne. Esa es la iglesia lucha todos los días contra su carne. ¿Quién de ustedes es bueno? Eso es hermoso de los llamados por el Señor Jesucristo, que no hay bueno más que uno, que venimos a rendirle pleitesía, gloria a Dios, porque Él es el único bueno. Así es. Ahora, no te equivoques, porque ves a este cristiano que se esfuerza, ves a este cristiano esforzado por Dios, ves a este cristiano sobretrabajado, ves a este cristiano trabajado por Dios. No se va a quedar así. Su esperanza está puesta en los cielos. ¿De dónde va a venir su socorro? Su socorro viene de Jehová. Dios no lo va a abandonar en el Seol. Dios no lo va a abandonar en esta carne. Dios lo va a resucitar juntamente como resucitó al Señor Jesucristo. Así es. Vamos a 1 Corintios 15. Ya estamos terminando. 1 Corintios 15. Y me acordé de la alabanza. El versículo 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio de no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Gloria a Dios. ¿Dónde tenemos? ¿Qué promesas tenemos? ¿Qué promesas tenemos? A nadie se le ha prometido. Los creyentes tenemos a un Dios personal. Hay gente que se ha quejado que para hablar con el pastor tiene que hacer cita 2 semanas antes para ver si hay un chancecito. ¿Quién es esto? ¿No soy llevado a mis rodillas? ¿No puedo yo realmente hablar y decir en el nombre del Señor Jesucristo, escúchame, Señor? ¿Y no son mis oraciones escuchadas? Claro que sí, claro que sí. Tenemos a un Dios que no nos va a dejar en este estado caído. Esa es la realidad. Cristianos, regocijaos. Así es. Pronto, hermanos, pronto, en menos de 50 años vamos a ser perfectos. Pronto vamos a ser libres del pecado, totalmente libres en él.
sin una mala inclinación, sin un mal deseo. Pronto seremos puros, tanto como los ángeles. Pronto seremos perfectos. Ninguna tentación podrá alcanzar nuestro ojo, nuestro oído, nuestra mano. Ni la tentación pudiera alcanzarlos. Nada podrá alcanzarnos. Ahora seremos perfectos. Será como tratar de incendiar el mar. Es imposible. Lavados en la sangre de Jesús, bautizados por el Espíritu Santo, vestidos de blanco, caminaremos sobre las calles doradas que ha construido el Señor. Dios nos ha prometido cosas mayores cosas vamos a ver. Alguien me decía el otro día, ¿qué bienaventurados somos? ¿Qué aventurado es aquel que no ve y cree? Escúchame, por favor. ¿Qué bienaventurado es aquel que no ve y cree? ¿Por qué? Porque a unos que vieron, que fueron testigos, no todos entraron a la herencia eterna. Aún los que vieron y caminaron cerca del Maestro y vieron de primera mano los milagros, no todos heredaron la vida eterna. Así que si tú estás aquí hoy, eres bienaventurado si no ves, pero crees. Gloria a Dios. ¿Quién puede dar esa convicción? ¿Quién puede dar esa convicción si no es el Espíritu Santo? Y si tú careces de lo que estoy hablando, tal vez sería necesario que te pusieras a cuentas. Así es. Lavados por la sangre de Cristo. Hay algunos aquí que dicen, oh, nada me perturba a mí, pastor. Entonces tu paz es falsa. Así es. No desprecies al creyente porque está en conflicto consigo mismo. No. Esa es una buena señal. Esa es una buena señal. El hombre que se levanta y te dice, ¿sabes qué, varón? Me aborrezco, no me caigo bien. Antes éramos completamente amigos, pero ahora no me caigo bien. Le he pedido al Señor en oración que me acabe, que me mate, que me quite del camino, porque soy un estorbo para caminar más cerca con Él. Ese es un cristiano, ese es un creyente. Como dijo una vez por allá un hermano, el cristiano no es el que se tropieza. El cristiano es que después del tropiezo se cae, dice, diablo, no me vuelve a pasar. Hemos avanzado en el Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros. Algunos, el diablo no los molesta, los deja en paz, no le preocupan, no le incomodan. Así es. Dice uno por allá, Señor, te he buscado, Señor Jesucristo, pero ahora estoy peor que antes. Suele pasar. Ahora que encontré al Señor Jesucristo, ahora que me reúno en una iglesia, ahora puras pruebas y puros problemas. Te voy a decir una cosa, soldado del Señor. Te voy a decir una cosa. Tu redención está cerca. El Señor habita cerca. El Señor es nuestro refugio. Tenemos grandes promesas en el libro. Y si Dios, de alguna manera sobrenatural, porque suele suceder que a veces el Señor retira su ayuda, es para que tú te des cuenta cuánto lo necesitas a Él. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Así es. Así es. Dios a veces hiere antes de sanar, golpea para corregir. Dios es grande y poderoso. Como Él no hay nada más. Tenemos estas dos naturalezas viviendo, pero quiero que se den cuenta, y este tipo de enseñanza es para que nos demos cuenta de que tenemos un enemigo en casa, el cual no se le puede confiar.
Vamos a ponernos de pie esta tarde.